En el Evangelio de San Mateo, Jesús nos exhorta a conocerlo a Él, para que al mismo tiempo conozcamos al Padre, y a tener paciencia y humildad de corazón, pues su yugo es suave y su carga liviana. Puestos de pie para entonar el canto antes de la proclamación del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultando estas cosas a los sabios y entendidos, se las diste a conocer a la gente sencilla. Sí, Padre, esa ha sido tu elección. Todo me lo han encomendado a mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo decida revelárselo. Vengan a mí, los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy tolerante y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su vida, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. Muy buenas noches, hermanos de Palemoc. ¿Cómo están ustedes? Bendecidos. ¿Cómo han estado durante estos 3 días de fiesta? Bendecidos. ¿Sí o no? Sí. ¿Están tristes, no? No. A ver, levanten la mano todos. ¿Están alegres? Muy bien. Ahora bajen la mano los que están tristes. Ay, ay, ay. Vivos, pues, de que están despiertos. Bien. Tengo entendido que estamos celebrando la octava de ¿quién? San Francisco. Vamos a hacer algunas preguntitas sencillas y luego nos vamos a la palabra de Dios. ¿Vamos? Preguntas de aquí, preguntas por acá, y el que se esté durmiendo, a ese le preguntamos. Bien. ¿Alguien sabe en qué año nació San Francisco de Asís? Levanta la mano, digo, Padre, creo que es en esta fecha, ¿verdad? Padre, 1182. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿En qué año murió?
¿Ah? ¿43 años después o antes? Por eso. ¿En qué año? 20, no, pero no sé. Veintitantos. 1228, ¿verdad? Muy bien. Algunas frases de San Francisco de Asís. Paz y bien. Ah, muy bien. Alabado seas mi Señor. Hazme un instrumento de tu paz. ¿Qué más? Hermanos. Hermanos y hermanas. Hermana Luna. Hermano Lobo. Sí. Hermana Muerte. ¿Verdad? Muy bien. Algunas penitencias que conocemos de San Francisco que él hizo. En otros le dicen florecías. Algunas penitencias que ustedes han leído algo de él que él hacía. Se hizo pobre a través que sus padres son ricos. Puede ser una buena penitencia, ¿verdad? Pero es una opción que él tomó. ¿Saben por qué les pregunto? Porque a veces los católicos podemos caer en un problema. Hacemos cosas y no sabemos por qué las hacemos. Y les voy a echar un cuento aquí. Les eché el cuento lo de Chitoche. Dice que en una ocasión había un señor que tenía un perro. Ya no tenía esposa, no tenía hijo, no tenía nada. El único que le acompañaba, ¿quién era? El perro. El perro. Y el perro se llamaba Santos. ¿Cómo se llamaba el perro? Santos. Y hasta el perro tenía nombre, ¿verdad? El Santos. Bueno, y dice que este señor, pues quería mucho a su perro, le compraba de todo. Y aparte de eso, pues era muy amigo del alcalde municipal de esa época, ¿verdad? Y murió el perro, pues los perros no duran muchos años. Tuvo que morir algún día. Y él dice que el dueño del perro le fue a suplicar al señor alcalde que lo permitiera enterrar en el parque, en algún lugarcito allí. Él quería que ahí fuese enterrado su perro. Y pues convenció al alcalde, o sea, cuánto le dio al alcalde, ¿verdad? Pero recibió algo, creo yo. Y hicieron una tumba bonita, un nicho. Y comúnmente en las tumbas colocan una lápida, ¿verdad? Sí. Y ahí decía, ¿verdad? Que descanse en paz el hermano Santos, ¿verdad? Ahí estaba. Pasaron los años, pasaron ya 50, 80, 100 años después. Dice que venía mucha gente de otros lados y se fijaban ahí que dice, aquí descansa en paz el santo, ¿verdad? ¿Será que es un santo de este pueblo? Decía la gente, ¿verdad? Y entonces la gente que venía de otro lado, dice que le empezó a poner candelas, le empezó a poner veladoras, y dice que aquel empezó a promover, que dijo, allá tenemos un santo, un santuario hay que hacer allá. Yo no sé por qué esa gente del pueblo no hace nada. Y dice que venía mucha gente a peregrinación al parque a ponerle candelas al santo. Conclusión. Eso nos pasa a muchos católicos. Hacemos cosas y no sabemos por qué las hacemos. Cuidado con eso. No vaya a ser que nosotros celebramos a San Francisco de Asís y ni sabemos qué onda con él, ¿verdad? No, tenemos que tener algo de él para celebrar esta fiesta en honor a San Francisco de Asís. Por eso les
hacía estas preguntas muy conocidas para todos, quién fue San Francisco, etc. ¿Qué orden fundó San Francisco? Ahora franciscano. La orden franciscana, ¿verdad? Y de ahí surgieron otros. ¿Están los qué? ¿Café capuchino? No. No, ¿verdad? Ah, ya me dio ganas de tomar un capuchino. Están los padres capuchinos. Están... no, ese es de otra línea, dijo aquel, ¿va? Están los frailes menores. OFM, sus siglas de ellos. Están, ¿quién más? Clarisa. También por ahí surgieron las clarisas, Depende de la Clarisa. pero de Santa Clara, ¿verdad? No le digo, pues, hablando del perro estamos, mire. Muy bien. Y surgieron unas órdenes mendicantes. San Francisco de Asís le tocó vivir en una época muy dolorosa para la iglesia, una época de crisis. Pero él, desde su pobreza, transformó en muchos ámbitos a la iglesia. Junto con él, con otros 12 frailes más, y así empezó esta comunidad que ahora conocemos, los padres franciscanos. Ustedes aquí tuvieran un padre franciscano, el último que yo me acuerdo que yo conocí, al padre Bruno, si no estoy mal, un padre franciscano, antes de la llegada del padre Susto, le digo yo, ¿verdad? Bueno, no hablemos de él, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Bien, vamos ahora a la palabra que hemos escuchado. Leímos el libro, la primera lectura, el libro de Nehemías. ¿Cómo se llama el libro? Nehemías. Que están convertidas en dos personajes. Un personaje se llama Esdras y el otro se llama ¿cómo? Nehemías. Bueno, para tener algo de contexto histórico de este libro se escribe después de que el pueblo de Israel sale del exilio de Babilonia. Ustedes saben que el pueblo de Israel tuvo reyes, tuvo jueces, pero se dividieron los del norte y los del sur. Fueron invadidos primero los del norte, año 722, y en el año 587 fueron invadidos los del sur. Los del sur fueron llevados hacia Babilonia. Y estando en Babilonia, allá estuvieron por lo menos unos 50 años, regresan, gracias al rey Ciro, llegó otro nuevo rey, y regresaron ellos a Jerusalén. Bueno, en esa época se empiezan a redactar los libros pentateucos, como el Génesis, el Éxodo, el Levíticos, Números, Deuteronomios, etc. Se empieza a hacer una recopilación de todos los libros, de todos los hechos del pueblo de Israel. Y vean, ¿por qué he elegido este texto? Por lo siguiente. Dice en el versículo, el capítulo 8, dice que en el capítulo 8, versículo 2, dice la palabra que el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era mediados de septiembre, dice. En la plaza de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente dice que lo seguía con atención la lectura de la ley. Esdras dice, el que bendijo, dice, al Señor Dios grande, y todo el pueblo dice que levantando las manos respondió amén, amén. Después dice que se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. ¿Por qué quise elegir esto? Hoy en día, tal
tan importante que es no solamente el estudio de la Escritura, sino que tan importante es acercarme a la palabra de Dios. A propósito, ¿trajeron su Biblia? No. No les digo pues. Si estuviera San Francisco de Asís aquí, con su pita, dijo un día uno, ¿verdad? Que se amarraba acá, nos dieran latigazos. San Francisco era un gran amante de las Escrituras. Conoció el Evangelio de Jesucristo y por eso cambió su vida. Dice la palabra que hemos escuchado en el libro de Nehemías, que dice que el pueblo, hombres, mujeres y todo aquel que tenía uso de razón, escuchaba atentamente la ley, atentamente la palabra. Y dice que cómo contestaba el pueblo: Amén. amén y amén. Es decir, así sea, así sea. Para el pueblo de Israel, qué tan importante era la ley, era la Escritura. Y por eso ellos lo meditaban. Por eso va a decir el libro del Deuteronomio, me parece que es el capítulo 4, donde habla sobre el Shema Israel, es decir, escucha Israel. Por eso le decía, dice, ponle en un poste, pon en la pared, pon en la puerta de tu casa, repítelos cuantas veces sean necesarias. El pueblo, los padres de familia, tenían muy en cuenta esta ley. Por eso lo dice que esa ley estaba pegada en los postes, en las puertas de la casa, porque el pueblo lo tenía que meditar. Y dice la Biblia, dice la Sagrada Escritura, que dice que el pueblo no solamente decía amén, sino que se inclinaba. Es decir, teniendo la palabra, dice que el pueblo se tenía, ¿qué cosa? Inclinar. Un respeto a la Sagrada Escritura, a la ley que tenía el pueblo de Israel. Actualmente para nosotros, ¿qué tan importante es la palabra? ¿Qué tan importante es para ti la palabra de Dios? ¿Dónde tienes tu Biblia en estos momentos? Algunos lo tendrán en un altar. Otros lo tendrán guardado en un ropero. Otros en un cofre. Otros en su morralito, en su mochila. Otros en su negocio. ¿Ahí está bien o no está bien ahí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien que esté la Biblia ahí guardadita? ¿Para eso lo compraron ustedes? Un día me decía una señora, padre, dice, fíjese que mi padrino me regaló una Biblia cuando yo me casé. Qué bueno, le dije yo, que tengo un buen padrino que le regaló una Biblia, porque pocos padrinos hacen eso. Y si quieren se lo muestro, padre. Me lo mostró. Una Biblia bonita, blanca, ¿verdad? Donde dice recuerdo de nuestra boda, el padrino, etc. Y le digo, pero ¿y cuándo se lo regaló? Cuando me casé, padre. ¿Cuándo se casó usted? Hace 25 años, padre. Y tan nuevo está su Biblia. ¿Nunca lo lee usted o qué? Padre, dice, ¿cómo es un regalo? Nosotros lo guardamos en el ropero, dice. Ay, señora, y le empieza a dar una buena explicación, ¿verdad? No interpreten malas cosas. Le empieza una buena explicación.
Le digo, ¿a poco si su padre le hubiera regalado un pastel, lo tuviera guardado todavía ahí? Estamos alejándonos de las Escrituras. Es un problema serio. El católico que se aleja de la Escritura, automáticamente nos estamos alejando de Cristo. Alguien podrá decir, pero no es la Escritura no es la fuente necesaria para conocer a Jesús. Fíjate que sí. Si no, los padrecitos, ¿de qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de un Cristo inventado? No, estamos hablando algo que está basado de la Escritura. Pues la Escritura, no nos alejemos de las Escrituras. San Jerónimo, un gran doctor de la iglesia, siglo IV, él decía aquella frase: desconocer las Escrituras es desconocer ¿a quién? A Cristo. Si yo desconozco de la Escritura, de la palabra de Dios, de la Biblia, entonces automáticamente también estoy desconociendo ¿a quién? A Cristo. Tenemos que acercarnos más a las Escrituras. San Gregorio Magno, siglo VII, decía él que la Biblia o que la palabra de Dios es una carta de amor. ¿Cómo es la Biblia? Dice Una carta de amor. Ustedes seguramente han hecho alguna carta de amor en su vida, ¿o nunca? Sí. O puro despedidas ha tocado a ustedes. ¿Se acuerdan las señoras recibieron alguna carta de amor en alguna ocasión o no? Las muchachas de ahora ya hoy no, ¿verdad? Hoy puro WhatsApp, padre. ¿Qué tan importante es una carta de amor? El significado que tiene. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo se hace una carta de amor? Sencillo, ¿verdad? Va uno a la librería, compra un poco de hojas tamaño carta. Hoy hay de distintos colores, pero algunos que optan por el color blanco, ¿verdad? Y compra uno bastante, ¿verdad? Por si se equivoca uno algunas veces. ¿Y qué hace uno? Empieza a adornar la hoja, ¿o no? Y todas las orillas que le pone corazoncitos, que palomitas, que gansos, no sé por qué ponen los patos y no sé qué hay. Y un poquito le tiran, ¿cómo se llama? Brillante, ¿verdad? Bien que saben, ¿verdad? Le tiran un poco de brillante, que quede bonito, ¿verdad? Y en el fondo de la hoja, ¿qué colocamos? 2 corazones, ¿verdad? Y una flecha ahí, ¿verdad? Como estilando sangre, ¿verdad? Y así entre medio que se ven unas palabras en inglés, ¿cómo le colocan? Ya se acordaron, ¿verdad? En el lado derecho hacia arriba, ¿qué se coloca? Nombre. No, todavía no. ¿Ah? Lugar y fecha, ¿verdad? Paleboc, 16 de octubre del año 1980, ¿verdad? Porque eran aquellas épocas. Luego al lado izquierdo, ¿qué se coloca? 2 líneas hacia abajo. ¿Para quién está destinada la carta, cierto? Bueno, le vamos a escribir mi querida Pánfila, ponemos ahí, ¿verdad? Luego hacia abajo 2 líneas más, dejando una sangría de 5 espacios. ¿Qué viene? El saludo, ¿verdad? Cada quien le echa un rollo, pero comúnmente los saludos terminan así: después de mi corto saludo pasa lo siguiente, punto y aparte, ¿verdad? Y ahora sí, ¿qué viene ahora? Expresar lo que uno siente. Ajá, muy bien. ¿Qué más? ¿En qué otras palabras técnicas le podemos llamar?
Dicen los literatos, el cuerpo de la carta, padre. Va, ahí va el cuerpo de la carta. Y más o menos empiezan así. El motivo de la presente, punto y coma, es para decirte lo siguiente, 2 puntos. Desde el día en que te vi, me enamoré de ti. Todos los días pienso en ti. No duermo por estar pensando en ti. No como, no trabajo, no estudio, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Atentamente, Casimiro. Cuando Pánfila recibe esta carta de amor, ¿qué sucede con Pánfila? Hay un suspiro, ¿verdad? Pobre Casimiro, como no mira al pobre, ¿verdad? En fin, la Pánfila ahora va a leer esa carta siempre. Viene del colegio, lee la carta de amor. 3 de la tarde, lee la carta de amor. 5 de la tarde, lee la carta de amor. Antes de cenar, ni qué oración, ni qué nada, a leer la carta de amor. Antes de ir a acostarse, ni qué oración, ni qué nada, a leer la carta de amor. Se despierta como 1 o 2 de la mañana. Cuando están enamorados, tremendo, ¿eh? ¿Qué hacen esa hora la Pánfila? ¿Ah? No, va a encender primero la luz, ¿verdad? ¿Cómo va a leer a oscuras, verdad? Va a leer su carta de amor y el otro día nomás se despierta y a leer la carta de amor. Y otra vez la misma rutina. Mi pregunta es, ¿por qué lee tanto Pánfila esa carta de amor? ¿Acaso le aumenta cada vez que lo lee? No, simplemente se está dejando conquistar por la palabra, por esas cartas, por esas palabras que le dice Casimiro. Y Casimiro lo está conquistando. Y Pánfila se está dejando conquistar. Hermanos, la palabra de Dios es una carta de amor. Que Dios te quiere conquistar. Que Dios te ha escrito para ti. Dios te lo ha dejado para nosotros, para que la meditemos, para que la leamos, para que la reflexionemos. Lamentablemente, muchos de nosotros, algunos todavía no tenemos esa carta de amor y otros sí la tenemos, pero guardada. Qué mal estamos con esa carta. Hermanos, ya es hora, como dice aquí, que el pueblo dice que escuchaba muy atento a la palabra. Yo los invito pues, hermanos, de aquí de Palemoj, Palemoj. Ah, muy bien, gracias por la corrección. De vez en cuando me corrigen muchos, ¿verdad? Y vean ustedes qué tan importante es acercarnos. Qué tan importante. Cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, la misma palabra de Dios le va exigiendo a uno ciertos cambios en su vida. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar la Biblia? No solamente en la formación. Vamos a la catequesis con los niños. A los niños hay que enseñarles con la Biblia. Vamos a la catequesis con el sacramento de la confirmación. A los jóvenes hay que enseñarles con la Biblia. A los novios que se están preparando para el matrimonio, hay que enseñarles con la Biblia. A los difuntos que ya se murieron, sí, ya no, ¿verdad? Pero hay que enseñar siempre la Biblia, hay que utilizar siempre la Sagrada Escritura. El catequista, el ministro, los lectores, los monitores, todos tenemos que utilizar abundantemente la Sagrada Escritura. Vean ustedes a los hermanos que no son católicos. Cuando van de casa en casa, ¿qué llevan ellos en la mano? La Biblia.
Cuando vemos en los mercados, en los parques predicando, ¿qué es lo que llevan en la mano? La Biblia. Cuando suben a las camionetas y a predicar, ¿qué es lo que llevan? La Biblia. Y un católico cuando viene a misa, ¿qué trae? Sueño. Sueño traen algunos, ¿verdad? Algunos están viendo la hora. Puchi, ya son las 8 y ya terminó el padre. ¿Quién no saben que 2 horas me tardo yo? Vean ustedes, hermanos, la importancia de acercarnos a las Escrituras. San Francisco, dicen sus historiadores, que el texto bíblico que él se aprendió, y no solamente se lo aprendió, sino que lo vivió, es aquel que dice que Dios nunca abandona. No me recuerdo qué evangelio es, donde dice que hasta los pajarillos tienen de qué comer. Lo que San Francisco decía, la divina providencia. Confiaba él en esas palabras. San Pablo, otro que al encontrarse con el Señor y con la Escritura, un gran cambio para él. Y muchos santos más. A San Francisco Javier, otro santo que no es San Francisco de Asís, dice que era un hombre muy estudiado, muy preparado, estudiaba en la Universidad de París. Y dice que ahí se encontró con otro gran personaje, Ignacio de Loyola, el fundador de los padres jesuitas. Y dice que tuvieron un diálogo en una ocasión, y dice que le preguntaba San Ignacio de Loyola a Francisco Javier, ¿de qué te sirven tus títulos? Y dice que Ignacio le citó el texto de Marcos 8:34. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? Eso le cambió la vida a San Francisco Javier. Con ese texto bíblico le cambió la vida. Muchos santos y santas, al leer las Escrituras, han cambiado su vida. Por ahí tengo un tema que se llama Los santos y las Escrituras. Algún día lo compartiremos por aquí. Y se llama el tema Los santos y las Escrituras. ¿Cómo los santos se encontraron con la Escritura y a raíz de eso su conversión? ¿Han escuchado ustedes a San Agustín de Hipona, el gran doctor de la iglesia? Él dice que leyendo la carta a los romanos, cuando lo leyó, dice que se lo meditó y dijo: hasta aquí con mi vida desordenada que tengo. Y cambió su vida. Y nosotros, hermanos, ¿cómo estamos? Así que en esta octava de San Francisco de Asís, yo les invito, les voy a dejar una tarea. ¿Están de acuerdo con la tarea? ¿Sí o no? ¿Tienen Biblia en la casa todos? Levanten la mano el que no tenga Biblia. Bueno, todos tienen. Yo les quería regalar uno allá afuera que tengo, pero todos tienen. Entonces todos me van a hacer la tarea. ¿Cuál es la tarea? A partir de hoy, 16 de octubre del año 2017, sé que ustedes oran siempre, pero hoy lo van a hacer con la Biblia. ¿Cómo, padre? Sencillo. Agarra usted su Biblia y se va al Salmo número 1. ¿Qué salmo? 1. ¿Cómo le va a hacer? Se persina, dice la oración del yo confieso, luego lee el Salmo número 1. Después de que lo lee, hace una oración de agradecimiento. Te agradezco, Señor, por este día, por la vida, por la salud, por la vieja que tengo, por mi esposa que tengo, ¿verdad?
Agradezcale a Dios por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por su trabajo, etc. Luego, un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria. Y se vuelve a persignar. ¿Cuánto tiempo tardó la oración? 15, 10 minutos max. Y mañana, Padre, la misma temática, Salmo 2. Y pasado mañana, Padre, Salmo 3. Y así vamos hasta el 150 salmos. En 150 noches hemos terminado orar con los salmos. Estamos a 16 de octubre, más o menos están terminando como al 16 de mayo del año 2018. Más o menos. Si no se queda ni un día. Si se quedan un día, ahí donde se quedaron, vuelvan a comenzar. ¿Verdad? Vuelvan a comenzar. Y van a ver los resultados que ustedes van a empezar a encontrar a través de la oración. Ustedes se van a dar cuenta. Los resultados se notan después. Porque no van a orar solitos, no cada quien va a agarrar su Biblia, uno en una esquina y otro en otra esquina, no. Pues se unen en familia y oran. Y verán que las cosas van a ir cambiando. Esta es la tarea para esa comunidad en esa noche, en esa octava de San Francisco de Asís. Con esa tarea no me van a volver a invitar porque dejan tarea, ¿verdad? Así que a eso están invitados. Todos de pie, por favor. Vamos a hacer nuestras peticiones y a cada petición vamos a contestar: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que la vida de Cristo y de San Francisco de Asís se haga presente en la vida de su iglesia durante el nuevo milenio, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que obrando con rectitud promovamos el bien, la justicia, la castidad y la obediencia, con la pureza y la fuerza de un testimonio radical, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que no falte en la iglesia laicos que instruyan en los caminos del Señor, haciendo siempre el bien y la caridad por los demás, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que la unidad y el amor fundamenten la paz, la justicia en nuestra sociedad, que ya no haya más corrupción y violencia, que vivamos en un país más estable y justo, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que la ternura y misericordia del Señor se haga presente en los enfermos, en los niños, en la juventud, en los que están solos y explotados. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que la juventud luche por sus ideas, que sean capaces de afrontar cada día los retos que se presentan en la vida, en ser jóvenes guerreros y firmes en la fe. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Pidamos a Dios también por cada uno de ustedes, que el Señor siga bendiciendo su familia, siga bendiciendo su ministerio y siga bendiciendo su trabajo. Por esto oremos al Señor. Pidamos a Dios por aquellas personas que se sienten solos, abandonados, por aquellas personas que están pasando alguna situación difícil de trabajo, económico, de alguna enfermedad, problemas del alcohol. Te pedimos, Señor, que ayudes a estos hermanos, a estas hermanas, para que puedan encontrarse contigo a través de tu palabra, y que esta palabra pueda transformar a muchos hermanos,
Por esto oremos al Señor. Todo esto, Señor, lo que te hemos pedido, lo que ha quedado en nuestro corazón, te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Los niños que piensan por los hombres que buscan por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Divino sobre el altar, solo vendrás de amor. Pan divino será después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan divino sobre el altar, solo vendrás el amor. Pan divino será después cuerpo y sangre, Señor. Por los hermanos viudas y enfermos, por los pobres sin techo ni pan, por las víctimas de la violencia, ofrecemos el vino y el pan. Pan divino sobre el altar, solo prenda de amor. Pan divino será después tu cuerpo y sangre, Señor. Por la vida, la tierra y el agua, por el aire, las plantas y el sol, todo lo que tú nos has dado,